que esta comunidad no son seguidores. Aquí no hay seguidores de Liliana, aquí no hay seguidores. Aquí lo que hay es una comunidad que está conectada con la información que ustedes nos comparten a través de estos espacios para nosotros transformar nuestra vida. Así mido que estos momentos que vamos a vivir, estos instantes, no sean los primeros ni los últimos, para que podamos seguir transformando nuestras vidas. Así que sin más preámbulo, mi doc, hablemos un poquito de qué es la bioreprogramación, como para que nos entonemos un poquito antes de empezar en el tema. Bueno, Lili, querida, muchísimas gracias, muy linda, qué bueno estar aquí en esta comunidad, me encanta eso de no son seguidores, fantástico. Somos una comunidad y me parece maravilloso de personas que queramos hacer más humanidad, ¿cierto? O vivir de mejor manera esta humanidad tan maravillosa. Muchísimas gracias, gracias a todas y todos por estar aquí. Por aquí hay personas que están inclusive en Madrid que me están saludando. Gracias a todas y todos y qué rico. Y entonces, ¿qué es la bioreprogramación? Yo me he informado en una cantidad de cosas porque soy una apasionada del conocimiento, de aprender, de descubrir cómo ayudar a que las personas encuentren las respuestas que están dentro de ellos, ¿sí? Entonces, yo inicialmente hace muchos años, ya hace 30 y pico de años, me empecé a formar aquí mientras era auxiliar de enfermería con un médico de aquí de Medellín, el doctor Erinulfo Londoño Correa, un médico urólogo, ya trascendió hace años también, y formándome con él dije, yo quiero estudiar psicología. Y entonces me puse esa meta, la logré, me fui a España a hacer un máster en psicología analítica de Carl Gustav Jung, que también me fascina muchísimo. Y estando allá, pues encontré otra cantidad de cosas para aprender y encontré la descodificación biológica. Como yo ya ayudaba a muchas personas desde la teoría de guión, que es la película que hacemos en nuestro inconsciente cuando estamos pequeños, que allá y entonces interpretamos que nos servía para sobrevivir y aquí ahora ya no nos sirve, ¿sí? Y seguimos dando las mismas respuestas de allá y entonces por eso sigue siendo inadecuado. Entonces, yo ya conocía esto y una vez conozco la descodificación biológica, que es que nuestro organismo responde de una manera específica a los diversos conflictos que se nos presentan en la vida. ¿Y cómo responde? Responde por lo general generando o creando o haciendo una llamada enfermedad. Entonces yo integré una cantidad de cosas, integré de la descodificación biológica, integré la teoría de guión mental personal, integré la psicología analítica de Jung y lo llamé bioreprogramación, ¿sí? Entonces me encanta porque podemos ayudar a las personas a encontrar el origen de los conflictos y de las enfermedades. Por ejemplo, esta mañana una persona consultó, es una persona que yo quiero mucho y entonces le digo yo, bueno, ¿y cuál es tu motivo de consulta hoy? Y entonces dice mis enfermedades. Y entonces le digo, ¿cómo así que tus enfermedades? Entonces, que si cistitis, asma, ¿qué más? Rinitis alérgica, litiasis renal, en fin, y entonces, bueno, yo digo, ¿cómo así que tienes todo eso? ¿Cuál es el conflicto de territorio? ¿Cuál es el conflicto de esto, de aquello? Y fue encontrando todo. Y entonces es maravilloso porque nos damos cuenta que parece mágico y en realidad no es mágico, es que todos tenemos el poder, así como nos enfermamos de manera inconsciente, también tenemos el poder de sanarnos, yendo al origen de eso que nos sucede y sanándolo, ¿cierto? Entonces, eso es básicamente para
decirlo brevemente, la bioreprogramación incluye las 5 leyes biológicas del doctor Hammer, que descubrió que antes de toda llamada enfermedad siempre ha habido un conflicto que fue dramático, inesperado, vivido en soledad y sin solución en el tiempo. Entonces, él habló de 5 leyes biológicas, incluye el transgeneracional, incluye algo que tú le pusiste el nombre de que vamos a hablar de volver a nacer, que eso es impresionante, ¿sí? Impresionante y maravilloso. Entonces, algo que se llama proyecto y sentido, que son los proyectos que nuestros padres nos transmiten cuando nos están concibiendo, durante la gestación, nacimiento y primeros años de vida. Y el sentido es la interpretación que yo le doy a esos proyectos. Entonces, pues la bioreprogramación incluye una cantidad de cosas y entre ellas, entonces, como decía, la teoría de guión mental personal, que también es fantástica, ¿sí? Aquí Diana, que está en Madrid y que les dije, está trasnochando para ver este live y se formó en Biorepro y entonces hay muchas personas que afortunadamente me las encuentro años después y dicen, ese taller me cambió la vida o esa formación me cambió la vida, como también decía hace un momento alguien aquí. Aquí Miguel dice que es maravilloso. En fin, entonces aquí estoy para aportar todo lo que pueda a esta comunidad y a todo el que quiera escuchar y recibir un poquito de, pues, o un poco de la información que yo tengo para compartir con mucho amor. Si te quieres preguntar más, Tan adelante. bella, mi Doc, porque finalmente nosotros comprendemos que estos espacios precisamente son esos regalos para nosotros, así que agradecemos esa introducción. En donde me contestaste varias cosas que tenía pendientes, por ejemplo, una como, uy, ¿en qué momento tú dices como que, ay, sí, yo voy a trabajar en este proyecto de bioreprogramación? Eh, Normalmente pasan este tipo de milagros cuando ha habido un revolcón. Tú ya nos hablaste de que te enamoraste de la psicología y ahí es donde nosotros empezamos desde el plan del alma, digamos como a comprender que es el recuerdo de, ven, yo vengo a servir, vengo a ayudar, quiero que la gente esté bien, pues es la psicología. Pero cuando entras a la psicología aprendes lo que tienes que aprender, pero te das cuenta que hay otras herramientas que puedes integrar y ahí viene tu propia metodología. Entonces, ahí es donde nosotros empezamos a decir, muchos resonarán con unas herramientas, otros con otra, pero en estos espacios entrevistamos personas como tú maravillosas porque seguramente vamos a resonar mucho también contigo. Entonces, la invitación para que empiecen ustedes con esta flechita a darle clic y a seguir a la doc, así para que conozcan todos sus entrenamientos, sus talleres, todo. Y hablando de bioreprogramación, hay algo que digamos, nosotros ya recordamos desde la conciencia de nuestro ser sin necesidad de estudiarlo. Y es que yo tengo la capacidad de reprogramarme, o sea, yo tengo la capacidad de desaprender y de reaprender. Doc, ¿qué pasa cuando mi mente no me da esa capacidad de comprensión? ¿Cómo hago de pronto para yo verificar que sí algo que aprendí lo puedo desaprender y lo puedo reaprender? O que no importa la edad, yo puedo aprender algo en lo que voy a entrenarme para obtener unos resultados de armonía en mi vida. Bueno. Entonces, lo primero es entender que eso que aprendimos, aunque hoy día no nos guste y nos esté bloqueando y obstaculizando en las cosas que realmente de manera consciente queremos, eso lo grabamos allá y entonces como una solución de supervivencia. Ayer, por ejemplo, una persona en la consulta me decía, claro, es que mi mamá todo el tiempo me decía, la plata no alcanza para nada. Mm, Y la plata es una ilusión. Entonces ahí grabó una creencia de que si yo quiero que mi mamá me quiera a mí, me acepte, entonces yo tengo que seguir con las creencias de ella. Entonces, además de eso, no solo con las creencias de ella, sino con las creencias que hay en nuestro clan, bien sea respecto al dinero, al amor, a la sexualidad, a cualquier cosa, ¿cierto? Al tener o no pareja, al tener o no tener hijos. Entonces, es súper importante ante esa pregunta que me haces, es que lo grabamos como solución de supervivencia y yo primero debo saber cuáles son esas creencias que grabé para poder
al tomar conciencia o al hacerlas conscientes, decir, esto ya no me sirve para sobrevivir. Entonces yo voy a hacer algo para cambiarlas, pero antes de cambiarlas, yo debo sanarlas, porque si no las sano, van a seguir estando ahí, porque es que estaban como solución de supervivencia, ¿sí? Entonces, no sé si con esto te acabo de resolver la pregunta, Sí, si te la he sí, dicho mira, todo. nos abre la mente hay técnicas y las técnicas son para pues verificarlas, ¿no? Para probarlas. Y ahí es donde nosotros encontramos pues esos caminos donde hay unos más cortos, otros eligen otro tipo de procesos, hipnosis, constelaciones, conexión con los ancestros, el árbol genealógico, o sea, hay muchas herramientas. Pero cuando encontramos una herramienta como la que a partir de tu propia técnica logramos integrar nuestro pasado, pero enfocarnos mucho en nuestro futuro, pues digamos que yo le tengo como, no sé, como más cariño. ¿Por qué? Porque yo vengo también entrenándome en la espiritualidad en construcción de futuro y yo no puedo construir mi futuro desde el pasado porque pues obtengo los resultados del pasado, sino que prefiero crear futuro con mi presente. Lo que estoy haciendo hoy, mi aquí y mi ahora, es lo que me abre mi camino. No borro mi pasado, que es necesario para la comprensión, pero entonces, hablando de algunas herramientas que desde ya podamos implementar, eh, ¿cuáles serían esos pasos para yo poder renacer? Para darme cuenta que además en mi vida yo he renacido muchas veces. Entonces, mira, por aquí Diana, que se formó en Biorrepro, dice, bioreprogramación es la suma de todas esas herramientas. ¿Por qué? Porque yo lo que he hecho, mira, yo pienso, si una persona se la ha pasado sufriendo y sufriendo y sufriendo un montón de años, ¿sí? Entonces, yo para qué la voy a tener un montón de tiempo en un proceso si Uy, está sí. sufriendo y si se la está pasando muy mal. Y además, por ejemplo, si está enferma y con una enfermedad grave, ¿cierto? Entonces, yo lo que hago es... uso muchas herramientas, yo sí me he formado en constelaciones familiares también, en TRR, en una cantidad de cosas que luego voy incluyendo Mm. para poder ayudarle en el menor tiempo posible a la persona, sobre todo porque son conflictos que son fuertes. Si una persona tiene un conflicto de manejo, de mal manejo con la economía, pues yo le debo ayudar a que se pueda sanar eso rápido, ¿cierto? Estabas hablando de abundancia ahora y en fin. Entonces, sí, yo utilizo, por ejemplo, cuando una persona va a venir a una consulta de bioreprogramación, le mandamos una serie de tareas. Entonces, utilizamos cuentos, dibujos, sueños, historia de vida. Entonces, con la historia de vida, yo ya me doy cuenta qué es lo que ha pasado y vivido esa persona, en qué ha sufrido y así, cuando yo ya sé eso, entonces yo ya sé que eso es lo que hay que ayudarle a sanar, ¿sí? Y le ayuda a sanar y en muchas de las ocasiones hay que ir a el momento de la concepción, hay que ir al momento del nacimiento, hay que ir al momento esos 9 meses que la persona estuvo en el vientre. Por ejemplo, porque entonces volver a nacer, sí, volver a nacer. Yo recuerdo de un hombre que yo atendí, de hecho el consultó fue por un cáncer de páncreas, está súper bien, gracias a Dios, y también tenía un problema congénito de corazón, ¿sí? Y entonces yo le digo, bueno, vamos a ir allá a la gestación, al momento en que se crea ese problema de la gestación, pues ese problema del corazón. ¿Y qué pasó ahí? Ese hombre se va al momento de la concepción y resulta que la abuela paterna de él había sido monja. Y entonces, imaginémonos las creencias que podría tener y hacen a ese hijo el Viernes Santo, porque estaban celebrando pues allá en España, en las procesiones y tal, y entonces conciben al hijo en Viernes Santo. Y entonces, imagínate cómo puede ser la culpa de una persona que
que la mamá fue monja y toda la cosa, y entonces tiene culpa, se siente culpable, siente vergüenza, y de ahí el problema de corazón, ¿sí? Entonces, importantísimo eso que tú dices de yo debo sanar mi pasado, porque si no lo sano, estoy construyendo sobre unas bases que están, digamos, dañadas, podemos Sí. decir, podridas, podemos decir equivocadas, como queramos llamarlo. Pues yo no puedo construir sobre esas bases algo nuevo. Por eso es, para mí, sí es muy importante. Hay que ir al pasado. Incluso tú al comienzo estabas hablando de el proyecto de vida, lo que nosotros queremos y debemos hacer, etcétera, etcétera. Entonces es, ¿qué traje yo antes, incluso antes de la concepción? ¿Qué creencias traía mi mamá y mi papá? Mm. ¿Qué esperaban que yo fuera cuando me estaban concibiendo? Aunque de manera consciente no lo saben. Eso es todo de manera inconsciente. Y como es de manera inconsciente, es más fregado todavía. ¿Sí? No sé si ya te contesté con eso o si tienes más Sí, preguntas. claro que sí, Doc, porque mira que nos vas enfocando en que cada vez hay más caminos que acortan ese aprendizaje. Eso que estoy viviendo me está permitiendo encontrar una información para trascenderla y entonces cuando yo trasciendo con nueva información me doy cuenta que puedo compartirle a otras personas que el camino puede ser más corto. Y esto en esta época es totalmente, digamos que ya verificado por muchas personas. Y encontrarnos contigo es como decir, bueno, aquí tenemos una unión de muchas cosas que hemos hablado, ¿no? De constelaciones, de genealogía, de ancestros, de memorias, creencias de otras vidas, pero que ya lo has integrado para no tener la capacidad del camino corto a volver a nacer, a reprogramarlos. Entonces, una pregunta, mi doc, también, digamos que muchas personas van a decir, bueno, a ver, ¿yo cómo hago para volver al vientre de mi mamá? He pasado por algunos ejercicios, he pensado, realmente, no, ¿cómo puedo hacer? A veces muchas personas dicen, bueno, será a través de la hipnosis, pero qué miedo. ¿Cuáles son esos pasos, digamos, que se recorren en un proceso de sanación? Pero Bueno, obviamente de una manera leve, nosotros no vamos a profundizar en ninguno, pero como para uno ir diciendo, venga, este camino es corto y son cosas que están a la mano, o sea, son cosas que yo puedo hacer. bueno, es muy fácil. De hecho, imagínate que yo entendí que eso era muy fácil porque en un taller con mi maestro, cuando hacía teoría del guión mental personal, pasó una situación, un hombre a través de un chiste que yo le había dado el permiso de contar la noche anterior, y digo le había dado el permiso era porque él no se atrevía a contarlo, y era un chiste que es del espermatozoide cojo. Cuando al día siguiente le toca la terapia, el motivo de consulta de él era que él y su esposa deseaban embarazarse, tener hijos y no lo lograban. Y entonces él dice, es que anoche Luz me dio permiso de contar el chiste del espermatozoide cojo. Él lo cuenta, ¿sí? Y entonces en ese momento él se va a vientre, ¿sí? Él, de hecho, no podía embarazar a la esposa porque él tenía espermatozoides deformes. Hay espermatozoides que son lentos o que les falta la cabeza o la cola, en fin. Entonces, en ese momento, él así solito estaba en medio de la terapia, obviamente que eso es simplemente un estado de relajación, y entonces se va a vientre. Y en ese momento, de manera simultánea, otras varias personas también se fueron a vientre. Quienes nos estábamos formando como facilitadores, pues nos tocó atender a varias personas en ese momento, fueron como 5. Ujú. Entonces yo dije, wow, esto es muy fácil, ¿sí?
Luego, cuando estoy en Barcelona estudiando, encontré, pues vino una chica, a una mujer a terapia porque tenía unos cólicos menstruales que no se le quitaban con nada, ni siquiera con el analgésico más potente que se usa para los quemados, por ejemplo. Entonces, cuando yo le estoy haciendo la terapia a ella, ella Vea, se siente muy mal. yo tomo pastas de Adorlan que tienen tramadol para los cólicos que me dan a mí. Ah, mi Va a hija, pues pedir eso se cita, le va a puede pedir cita. sanar. Ella tomaba, tomaba no, porque eso no se lo mandan, sino que le inyectaban Demerol, ¿sí? Tramadol es muy potente y lo puedes tomar en la casa, pero Demerol tenía que ser inyectado y ni aún así se le quitaba. Ay, Dios. ¿Por qué? Porque ella se sentía muy culpable de que el primer bebé, ella tenía 5 meses de embarazo y el bebé se le vino. Entonces ella sentía, y ella luchó mucho para que el bebé viviera y se desmayó. Entonces ya no pudo luchar más. El bebé de todas formas seguramente se iba a morir. Entonces el bebé se muere y ella se sentía culpable y ella se decía que ella no había luchado lo suficiente para que su bebé viviera. Entonces, ella, después de eso, tuvo una niña. Lo más interesante, ella después de esa sesión, en la que se fue a vientre, ¿sí? Y a mí me tocó atenderla, digamos, atenderle su nacimiento, gracias a que yo también había laborado 15 años en enfermería, algunos tiempos me tocó en obstetricia, en un centro de salud donde estuve, pues en ocasiones nos tocaba atender el parto. Entonces, gracias a eso, pues yo le ayudé a hacer su nacimiento. Cuando yo veo eso, yo digo, ah, yo ratifico, esto es muy fácil. Entonces me empieza a llegar información de que debo hacer, crear un taller de volver a nacer. Entonces creé el taller y así lo llamé Ujú. o lo llamo volver a nacer. Entonces, ¿qué hago? En un estado de relajación, ¿sí? En un estado de relajación profunda, la persona va a vientre. Yo decido que es muy fácil y va facilísimo. Hay personas que incluso han ido a antes de venir aquí, cuando estaban haciendo los acuerdos de qué iba a pasar y qué iban a vivir en esta vida, a cuando eran el alma, allá antes de venir aquí. Entonces, yo en ese taller les ayudo, obviamente, pues porque tengo todas las herramientas también de la bioreprogramación y les ayudo a sanar el nacimiento. Y yo soy feliz, mira que hay muchas personas que están diciendo que te transforma la vida y tal. Yo hace como 2 meses estuve en Bogotá en un taller donde yo me fui a formar con una consteladora extraordinaria que es alemana y vive en México. Y entonces una chica me dijo, yo estuve hace años contigo en un taller aquí en Bogotá. Y entonces yo le dije, ay, sí, qué pena, yo no me acordaba. ¿Y cómo te fue? Y me dijo, ese taller me cambió tanto la vida que yo estaba dedicada a otra cosa y mira, ya me dedico a las terapias. Entonces, a mí me encanta eso. ¡Qué belleza! Claro, Doc, porque es que cuando uno utiliza una herramienta que es nueva, le funciona a uno, uno quiere expandirla, ¿no? Pues finalmente, en este momento de la evolución espiritual, ¿qué es lo que está primando? Pues las verificaciones. Mm. Y realmente tienes muchas experiencias con muchas metodologías y herramientas donde cuando tú dices, ah, esto es muy fácil, es porque es cuando conectas con la sabiduría de la energía divina que canalizas y entonces ya sabes que ese es el don que tienes para ayudarle a las personas que atienden, ¿no? Aquí están preguntando que si esas consultas también se realizan de manera virtual. Las consultas, sí, mira, yo como nos lanzaron sí o sí a la virtualidad, que yo vivo agradecida por eso, de toda esa cosa que pasó, sí, entonces las consultas sí se pueden virtuales. Yo hago formación en bioreprogramación, que ya la hago virtual. Hago taller de sanando la relación con el dinero, porque de acuerdo a cómo la persona vive su nacimiento, eso va a determinar enormemente su vida
económica. También afecta la vida afectiva, el cómo nos relacionamos, sin embargo, afecta muchísimo la parte económica, el cómo nacemos. Entonces, el taller de Volver a Nacer es el único que yo todavía no hago de manera virtual, porque es que es muy importante lo que se vive ahí con el grupo. Entonces, ese no lo hago virtual, hago taller de sanando la relación con el dinero, hago la formación en biorepro, hago el curso de guión mental personal y varias cosas virtuales. Y quiero contestar a una cosa que tú haces, que tú dijiste de conectar, ¿cierto? Con esa información. Mira, cuando yo fui el primer día a mi clase, a mi curso de guión mental personal en el 92. Cuando yo fui a hacerlo, el primer día, Eri, mi maestro, dijo una cosa que a mí me dejó así como, wow, y yo se las quiero compartir a todos, porque estamos todos en este tema y deseo de conectar con lo espiritual, de descargar toda esa información maravillosa que hay ahí para el mejor estar de todos. Entonces, ese primer día yo escuché el significado de la palabra terapia en sánscrito y en hebreo significa labor de Dios. Entonces yo le agrego, yo digo, el Dios que hay en ti, el Dios que hay en mí y el Dios en el que sea que creamos, ¿sí? Me da igual en qué Dios cree cada persona. Cada uno necesitamos, y gracias a Dios, yo siempre digo gracias a Dios, yo creo en Dios independientemente de que profese o no ninguna religión. Entonces, es, si yo creo en eso, entonces es fácil, porque es que la divinidad está ahí. Y yo como la terapeuta solamente ayudo a que las respuestas que están en la persona salgan. Nada más, porque nadie sabe más del terapeuta que el terapeuta mismo. Por eso hablo de que es muy fácil. Obviamente hay que conocer unas cosas y conocer Ah, la técnica y demás. es que cuando te refieres a veces como el momento de conexión divina, porque ya has trabajado en ti y somos instrumentos y herramientas para llegar. Tú con tus herramientas, Gonzalo con las herramientas de él, cada uno tiene un, digamos, como un ser un medio de un proceso, ¿no? Entonces, qué bonito. La doctora se llama Luz Dari Parra y ustedes la pueden seguir aquí en la cuenta de Instagram. Simplemente hacen cliccito en esta flechita, bioreprogramación guión bajo, listo. Si quieren alguien del equipo de ella que esté conectado, colocan ahí el nombre, el teléfono donde la puedan ubicar y el Instagram yo lo anclo para que las personas tengan la posibilidad de escribirlo y de estar en contacto. Mira, estos espacios por supuesto que nos permiten mostrar las habilidades, dones, talentos que tienen personas maravillosas como tú. Pero por supuesto que también queremos practicar cosas que podamos hacer nosotros, aún así no estén no tengan una consulta o algo así. ¿Qué herramientas puedo utilizar yo desde este conocimiento, desde lo que tú ya has vivido en mi propia casa, en mi día a día, para empezar un trabajo al menos de reprogramarme? Porque muchas personas dicen, es que yo intento y hago y hago y hago, pero mi vida no cambia. ¿Es por qué? Pues porque hay técnicas y esas técnicas son para entrenarlas. Eso no es para decir que sé y me cambió la vida. Hay que practicar. Bueno, voy a contestar, voy a decir dos cosas aquí, como porque alguien preguntó una cosa. O sea, cuando yo digo la manera como yo nací va a determinar mi vida económica, porque si nací de una manera muy traumática y dolorosa para la mamá, si fue muy difícil, si me demoré mucho tiempo naciendo, el nacimiento es nuestra primera autonomía, o sea, es la primera vez que vamos a respirar fuera del útero, que empezamos a comer por nuestra propia cuenta. De hecho, cuando el bebé nace, los primeritos días pierde peso porque tiene que hacer un esfuerzo en succionar. Antes no tenía que hacer absolutamente nada y todas las necesidades las tenía cubiertas. Entonces, en la manera como nacemos, por cesárea urgente, por cesárea programada, con forceps, parto difícil, demorado, etcétera, muy traumático
traumático para la mamá. Entonces ya eso determina la segunda autonomía. ¿Y qué es la segunda autonomía? Cuando yo ya voy a empezar a conseguir por mí misma mi sustento. Y entonces va a ser más fácil o va a ser más difícil conseguir el sustento, ¿cierto? Conseguir lo que yo quiero, pues lo que necesito para vivir. Techo, comida, vestido, etcétera, etcétera. Entonces, ahí quiero contestar eso. Y lo segundo, sí, hay unas técnicas. ¿Y qué podrían hacer las personas que están aquí para ello? Con ello les voy a contestar con un ejemplo de una persona que solamente hizo el curso de guión mental personal y ella empezó a respirar y a meditar y en un momento de su vida ella se fue a un momento en que estaba en el vientre y la mamá se sintió con el corazón roto. Esta mujer tiene una cardiopatía y yo creo yo, que de pronto hace 1 o 2 días, y si no lo vamos a colgar, un testimonio de ella que lo mandó hace muy poco, donde nuevamente nos dice que ella tenía una cardiopatía, ella es psicóloga, esposa de médico y llevaba toda la vida con esa cardiopatía. Y ella simplemente empezó, digamos, a meditar y a buscar dentro de sí qué pasaba, ¿sí? ¿Qué pasaba y qué le pasó a la mamá? Y se fue a un momento del vientre cuando la mamá se sintió con el corazón roto. Voy de hecho a poner aquí. Muy buenos días. Mi nombre es Jenny Chica. Les estoy hablando desde la ciudad de Cartagena, en Colombia. Quiero dar fe de la bioreprogramación. Tengo 45 años y de nacimiento presenté una insuficiencia cardíaca debido a un prolapso de válvula mitral. Esto con el pasar de los años, ahora hace unos 4 años más o menos, estaba presentando mucha dificultad, demasiado, ya no podía hablar bien porque me estaba ahogando y no podía subir escalera, no podía hacer ejercicio, me había limitado. Voy a adelantarlo un poquito. Puede hacer en nuestras vidas. Así que les invito a que se den la oportunidad de conocer de qué donde ella dice o hacer una cirugía de corazón abierto para extirparme unos ganglios. Me habían hecho todos los exámenes. Soy esposa de médico, soy psicoterapeuta de profesión. Es bastante complicado en nuestro gremio. Y, oh sorpresa, cuando encuentro y sano la emoción que mi madre sintió, aquí están los resultados nuevos, donde consta que mi problema desapareció. Es impresionante lo que la bioreprogramación... En todo caso, ella ya había mandado otro testimonio incluso por escrito, porque ella lo que hizo fue ponerse como en meditación y ella se acordó, ella me contó todo y me dice, yo le dije a mi mamá, mamá, pasó tal cosa, tú estabas con tal vestido, tú sentiste esto y la mamá era súper asombrada y dice, pero tú ¿cómo supiste eso? Ella lo vivió, lo revivió. ¿Por qué? Porque está grabado. Yo le digo a todas las personas, es muy fácil recordarlo. ¿Por qué? Porque está grabado en nuestras células. La información que yo traigo de mi papá, así como traigo particularmente unas cejas gruesas de mi papá dentro de la genética, también traigo información de la manera de comportarse, de la manera de pensar, de las historias que ellos han vivido. Entonces, esta mujer ni siquiera ha hecho el taller de volver a nacer. Ella solamente haciendo el curso de guión mental personal empezó a meditar y ella se fue a un momento en que estaba en el vientre de la mamá, vio que la mamá pues sintió lo que la mamá sintió y se sanó. O sea, ella ni siquiera recibió terapia conmigo. Ella vino desde otra ciudad de aquí de Colombia a traerme a la hija. La hija hizo el mismo día 2 sesiones de terapia y ella dice, mi hija cambió su vida por completo. Entonces,
podemos, todos lo podemos hacer, todos podemos ir a el momento de la concepción, a un momento del nacimiento, cuando la persona hace cualquier patología. Y esta mujer, sin recibir la terapia, se sanó, ¿sí? Entonces, muchas personas son, No, yo pero ahí sí honestamente no he pasa un podido poquito acabar de como, contar. ahí sí Dime. pasa un poquito como cuando hablamos de los guías espirituales, maestros como Jesús, Buda, o sea, cargan una vibración, una frecuencia, y el solo hecho de el lugar donde se encuentran elevan la frecuencia, y de hecho uno lo puede vivir. Recientemente en el evento de Cumbre de Inspiradores, donde estaban reunidos Papá Jaime, Gonzalo Gallo, Susana Majul, o sea, había una vibración supremamente poderosa. Y tenemos muchos testimonios de personas que han vivido milagros, los llamamos milagros porque uno cree que no van a pasar y pasan después de subir la vibración. Entonces ella no hizo el curso, pero el hecho de estar contigo en contacto hace que esa información pueda hacer obra en ella, y esa es la misión tuya también. O sea, qué bonito, porque lo que más me ha conmovido, porque hasta se me encharcaron los ojos ahora con la historia, el testimonio de la consultante tuya. Me parece súper bonito que tocamos el pasado y encontramos situaciones fáciles, digamos, desde las herramientas que ofreces, poder transformarlas y obtener verificaciones y cambios al instante. O sea, yo no tengo que gastarme 10 años buscando pues a quién fue mi abuelo, qué dijo mi abuelo. Por aquí alguien estaba preguntando si mi mamá tiene Alzheimer, y yo cada vez que le pregunto cosas ella no se acuerda. ¿Cómo voy a saber cómo nací? Si fue difícil o no fue difícil, pero yo imagino que para todo eso hay técnicas, porque la información está grabada en nosotros. Eso, yo les digo a todas estas personas, mira, la única persona que sabe cómo naciste eres tú y qué sentiste y Sí. cómo lo viviste. La mamá sabe cómo fue el parto para ella. El bebé sabe cómo fue su nacimiento. Yo he tenido personas que, por ejemplo, vino una persona que tenía una alergia a una cantidad de cosas. Antes de ella nació el primogénito y se murió. Y la mamá había deseado que se muriera y el papá, y la mamá deseó que se muriera como medio en broma, que si el papá se iba de fiesta porque se iba a ir para un paseo. Y el bebé se muere y era el primogénito y era un varón. Después nace esta hija. Cuando la hacen a ella, ambos se están sintiendo culpables y además de eso, ambos sienten que si yo no hubiera hecho esto, si yo no hubiera pensado esto, y además de eso querían que reemplazara al niño que murió. Entonces esta mujer no podía ser ella misma. Cuando terminamos la terapia de ella me dice, sabes, he caído en la cuenta de una cosa. Toda la vida o casi toda la vida alérgica a eso y no se había dado cuenta. Yo soy alérgica a todas las cosas que tienen que ver con lo femenino, a los perfumes, a los labiales, a las tintes del cabello, al maquillaje, todo. ¿Por qué? Porque ella es mujer y lo que querían era un hombre. Entonces, sí lo podemos recordar todo. ¿Por qué? Porque el bebé sabe que se estaba ahogando con esas circulares al cuello. El bebé sabe que la mamá estaba pensando, que la mamá estaba sintiendo mucha rabia porque el marido estaba tomando licor en vez de estar acompañada. El bebé sabe que la mamá lo quería abortar. Miren, les voy a poner un ejemplo súper tenaz. Hice un taller de volver a nacer una vez en otra ciudad de aquí de Colombia y entonces, antes ya le había hecho una terapia a una chica y la mamá le había dicho que ella se había dado cuenta que estaba embarazada cuando le faltaba un día para nacer. Pues eso es una mentira que solo se la creyó ella, ¿cierto? Sí. Entonces llega y cuando ya está en la terapia, ella se va primero a cuando la mamá tiene 5 meses de embarazo y se está sobando el estómago. Entonces ella dice, ay, entonces mi mamá sí sabe que yo estoy ahí. Y se va luego más atrás a cuando la mamá se está poniendo una sonda, la están intentando sacar de ahí y no puede. Y luego se va al momento de la concepción y se da cuenta que es producto de una violación, ¿sí?
En fin, cuando termina el taller, ella me dice, aparte, de modo que los otros no supieran, viene y me dice, ¿sabes una cosa? Cuando yo tenía 20 años, ¿sí? Volví al pueblo de donde yo era, un amigo me invitó a que estaba construyendo una casa y como eran amigos de toda la vida del pueblo, entonces me invitó a conocer la casa. Yo fui, él me drogó, me dio algo en una bebida y cuando yo desperté me había violado. Y me dice además, yo quedé en embarazo y yo me hice un aborto. ¿Qué quiere decir? La mamá fue producto de una violación. La mamá intentó abortarla a ella y no lo logró. Años después, ella vive exactamente la misma situación. Aquí es donde miramos mucho el transgeneracional, qué le ha pasado a nuestros padres o a nuestros ancestros, que es algo que también tomamos nosotros en cuenta. De hecho, yo hago un taller de psicogenealogía impresionante. Este fin de semana voy para el taller. Entonces, ella lo repite y ella sí llevó a cabo lo del aborto, ¿cierto? Es más curioso otra cosa. Después ella, mm, no, esto no es azar. Ella no tiene ni una sola hija mujer, tiene varios hijos y todos son varones, ¿sí? ¿Por qué? Porque de manera inconsciente las mujeres, para esta persona, las mujeres pueden ser violadas, ¿sí? Entonces es mejor tener hijos varones. Entonces miremos todas las cosas que pueden pasar y yo vuelvo y repito, todos lo podemos recordar porque está grabado en nuestros genes. El único que vivió, la única que vivió mi nacimiento fui yo. Yo nací, ¿cierto? Entonces yo lo puedo recordar absolutamente todo. Por el taller de volver a nacer han pasado por lo menos Falto 7.000. yo. Sí, faltas tú, adelante. De pronto abro uno, si resulta mucha gente interesada, porque es un grupito pequeño, son solamente 7 personas que yo hago para el mes de diciembre, no programé taller y sin embargo hoy le dije a mi equipo, si hay personas que están interesadas y que quieren cambiar, sanar antes de que se termine el año, yo puedo hacerles un taller y di una fecha. El 21 de diciembre es entre semana, creo, si no estoy mal, es el 21 de diciembre y ahí está el número del teléfono, pueden hablar con las chicas del equipo, está el número del teléfono y ahí ellas les informan todo, sí, 305-246-7551 es en Medellín. Entonces, ¿qué es lo más maravilloso? Que cuando hacemos un taller de volver a nacer, podemos transformar enormemente nuestra vida. Sí, Me la voy a enormemente. traer Las para personas no Pereira. se alcanzan a imaginar cuánto. Dime. Me la voy a traer para Pereira. Pues yo voy y lo hago a Pereira. Hay mucha gente, de hecho, interesada en Pereira, ¿sí? Y al fin no se ha dado, porque entonces me implica muchos más días. Yo hago un taller de un solo día aquí en Medellín y entonces me toca desplazarme, ir, volver, no sé qué, pero yo voy porque gracias a mi Dios, yo sé que a ti también te pasa eso y me encanta, gracias a mi Dios amamos tanto esto que hacemos. Yo me siento supremamente afortunada y bendecida de amar tanto la labor que desempeño. Y ¿Sí? es que, y es Entonces, que notan, lo vibras, lo brillas, se siente, de verdad que es súper, súper impresionante. Eh, para mí, la verdad, ser manifestadora de cosas, de eventos, siempre relacionados con el despertar espiritual, es como cuando tú dices, ah, eso es muy fácil, para mí eso es tan fácil, porque yo siento que ya la energía de Dios es la que obra y nos va juntando de una manera súper hermosa. Pues mira que el live tú contigo hoy era con Gonzalo, sí, pero no se pudo hacer con Gonzalo y yo pues hagámoslo nosotros, porque ni Gonzalo está en live y nosotras tenemos ya la agenda separada. Entonces eso, ahí dicen que Pereira, sí, sí, sí. Bueno, ahí algo hacemos, estoy segura, mi doc, porque vienen más momentos maravillosos contigo. Y creo que la pregunta que te hice desde casa, ¿qué podemos hacer para empezar a reprogramarnos? Fue contestada con el testimonio de la consultante
donde tú repetías muchas veces en estados de meditación. Y ese es uno de los grandes regalos que nos ha dado la vida, encontrar los estados de meditación. Una meditación, ¿cierto? Diferente a lo que nos han enseñado. Por eso quiero aprovechar este espacio para decirles que el lunes empieza una semana intensiva con Gonzalo Gallo, Carolina de Crece en Consultoría y conmigo, donde vamos a hacer un taller virtual que tiene una inversión solo de $17. Es como, digamos, un regalo navideño. No, es más, o sea, aporta a cualquier entrenamiento que vamos a hacer. Por ejemplo, el del 21 de diciembre con la doc. Ah, bueno, ese que vamos a hacer la otra semana es como una preparación. Es una semana intensiva, pasos para meditar, los mitos de la meditación, conocer de pronto cuál es nuestro propósito de vida. Ahí empezamos a darnos cuenta que yo no soy el carro que quiero, la casa que quiero, sino lo que debo reconocer, transformar y lo demás va llegando por añadidura, incluso más de lo que podía imaginar, pero todos esos procesos necesitan una información nueva. Así que esta semana la hemos llamado como una semana intensiva de iniciación y las personas que quieran información para inscribirse, solo $17, en pesos colombianos son 75.000 pesos, pero es toda una semana de entrenamiento. Y el viernes finalizamos con la construcción del mapa de sueños o lo que llamamos más bien mandala de creación. Es simplemente escriben en esta publicación ahora, y ahí les va a llegar el link. Y con la doctora, conocer sus terapias, sus citas, sus talleres virtuales, presenciales. Entonces también voy a poner la información en el copy de esta publicación. Ustedes la pueden ubicar en el 305-246-7551. Pero también pueden empezar aquí a seguirla. Bioreprogramación guión bajo. Aquí está también abajito el Instagram. ¿Por qué? Porque si lo dejamos para después, entonces ustedes dicen, ay, ¿quién fue? Y empiezan a escribirme por WhatsApp, Lili, ¿a quién fue que entrevistaste que hacía esto y esto? Bueno, aquí está la doc regalándonos todo, esta información y esta forma de comunicar esa sabiduría. Doc, entonces, otra, digamos como para cerrar, otra pregunta y es, todo tipo de enfermedades se pueden transformar y modificar, sanar desde la biodescodificación, o hay unas que tú digas, por ejemplo, como hay alguien que pregunta intensivamente como, oiga, tengo vitiligio. ¿Qué pasa con esta Vitiligo. enfermedad? Vitiligo. Esto se puede cambiar, Sí, esto se puede cambiar, esto se puede mejorar, porque cuando hablas de un problema de corazón, yo pues personalmente hubiera creído que eso no se puede curar, o sea, se cura otra cosa. Mira que cuando mira, hablamos de alguien que tenemos en común con una, como con un malestar de gripe, entonces decimos, ah, ¿qué es lo que está pasando? Hay algo que hay que revisar ahí, ¿cierto? Entonces, ya tenemos otro lenguaje. ¿Qué mira, enfermedades se pueden? el poder está dentro de nosotros. Entonces, si yo no voy a decir como un absoluto que todo, porque depende también del estado, del momento en que esté la persona, de que la persona sí quiera y se implique ahí, ¿sí? Pero hay tantas posibilidades de hacerlo. Si miramos que el vitiligo es un conflicto de mancha, entonces vamos a averiguar cuál fue la mancha que vivió o sintió la persona, ¿cierto? ¿Cómo se sintió manchada? Porque además el lugar donde están las manchas también nos indican algo, ¿sí? Alguien, por ejemplo, que fue abusado, un niño abusado cuando estaba pequeño, le obligaron a hacerle sexo oral a alguien, entonces luego le aparecen unas manchas alrededor de la boca y esto no es un absoluto y todos lo viven de manera diferente y puede que no todo el que tenga manchas de vitiligo alrededor de la boca haya sido por eso, aclaro. Entonces, el vitiligo sí, y hay muchas personas que se han podido sanar teniendo un vitiligo o teniendo, por ejemplo, una depresión o de una migraña. Mira, viene en este momento, está viajando desde Canadá, porque yo desde mañana hasta el domingo tengo el taller de psicogenealogía y es una mujer que viene a hacer el taller porque está fascinada, porque llevaba 45
años con una migraña y en una sesión de terapia que yo hago en grupo, que lo llamo biorreprogramación en grupo, que son entre sesiones de entre media hora o 20 minutos y 45 minutos, esa mujer se sanó, no se le quitaba el dolor de la migraña con nada y en una sesión se le quitó, ¿sí? En una sesión muy corta. Entonces, sí, las personas, desde que encontremos, que es fácil porque están las herramientas, está toda la investigación que se ha hecho, encontramos el origen del conflicto y las personas se pueden sanar. Al sanar ese conflicto por el cual hicieron la llamada enfermedad, desde una uña encarnada o un cáncer o a veces hasta una cardiopatía, como le pasó a esta mujer. Es que realmente nadie se lo podía creer. Ella ya me había mandado un testimonio, pero ahora tiene todos los exámenes que lo comprueban. Y ella nos dice, soy esposa de médico, yo conozco el esposo también. Entonces los médicos dicen, pero, ¿cómo así? Tantos años en tratamiento para una cardiopatía y de repente le desapareció. Y tengamos presente, ella ni siquiera recibió terapia conmigo. Ella en general no se pierde ningún live que yo haga. A lo mejor de este no se enteró, pero en general se entera y está en prácticamente todos porque está aprendiendo mucho, ¿cierto? Entonces, podemos sanarnos, hay que ir a sanar esas historias que están bloqueando la economía, que están bloqueando la vida afectiva, el amor, que nos impiden vivir de manera, pues como Dios manda, ¿cierto? Vayan y pasen rico, vayan y jueguen como niños chiquitos. Claro. Entonces, qué bueno. Y aquí Miguel nos dice, es genial, yo lo hice en un diciembre. Tuvimos compañeros, te dice mi Lili, tuvimos compañeros de terapia que sanaron infinidad de cosas, violaciones y otros. Yo lo repetiría. Hay personas que han repetido el volver a nacer todas las veces con diferentes motivos de consulta y todas las veces encuentran las respuestas a esos diferentes motivos de consulta. Entonces, me parece fenomenal lo que van a hacer la próxima semana porque quienes lo hagan esa semana que Lili, Gonzalo Gallo van a hacer, los que aprovechen esa meditación para decir, a ver, ¿qué pasaba cuando yo estaba en el vientre de mi mamá? Y vamos a ¿Cómo hacer eso que... el miércoles justamente Gonzalito dentro de las meditaciones, porque el material se va generando la disponibilidad en Hotmart el lunes, el martes otro material, el miércoles otro, el jueves otro, y la sesión en vivo ya es el viernes. O sea que quedan grabadas y las pueden ver. Hay una meditación tipo constelación de sanación con papá, mamá y ancestros. O sea, es que no es casual. Por ejemplo, cuando ella, la chica del testimonio ahora nos decía, es que soy esposa de médicos, ¿qué pasa? Ella necesita hacer ese testimonio en el sector médico y científico para que ellos digan, wow, aquí pasó algo que nosotros todavía no creíamos y empiezan a unificar esa información y ahí es donde empieza un médico a capacitarse con la doctora Luz Dari, por ejemplo, una Sí, psicóloga, entonces ajá. empieza a capacitarse con la doctora Luz Dari, un terapeuta, en general. O sea, estamos, mejor dicho, cargados de oportunidades de unificar la nueva energía, la nueva información y acortar caminos para llegar al propósito de vida que lo acabas de decir, Doc. Solo es ser feliz, es disfrutarnos este plano, todo lo que trae la riqueza, la abundancia, la prosperidad, las buenas relaciones, la salud, la adaptabilidad, porque a eso vinimos. Pero como nos pasamos buscando eso por separado, ahí es donde vienen los entrenamientos de enfermedades, de relaciones, de economía, que generan esos bloqueos. ¿Para qué? Para conectar con mi esencia.